El cielo es amarillo. Li Wan parpadeó sin comprender. ¿Es esa puesta de sol? Vi el amanecer y no recuerdo qué pasó después, así que probablemente sea el atardecer. Li Wan luchó por sacudirse la aterradora imaginación de que podría ser otro amanecer. Con un breve suspiro, César susurró desde atrás. Te despertaste. En un instante, sintió como si la sangre se estuviera drenando de su cuerpo. Pensé que apenas había escapado del asesino en serie, pero cuando abrí los ojos, sentí que estaba justo frente a mí. Espera, no más. Sin saberlo, dio un golpe fuerte, pero su garganta estaba ronca y Lee Won tosió con fuerza en las cuerdas vocales secas. César, que chasqueó la lengua brevemente, le trajo agua. Li Wan bebió un vaso lleno de agua fría y luego la tos disminuyó. César, quien tomó la copa de manos de Li Wan, se sintió recostado en la cama nuevamente. Detrás de Li Wan, que sin darse cuenta estaba nervioso, César tiró de él y lo abrazó. No te preocupes, no lo haré más. El arma que tocó el fondo todavía estaba endurecida, y no podía creerlo cuando dije eso. Pero, como dijo, César no mostró ningún gesto sexual y solo mantuvo la dualidad. La razón pronto se hizo evidente. César dijo con un suspiro. Porque eres más débil de lo que pareces. ¿Qué? Era la primera vez que escuchaba un sonido tan extraño. ¿Alguna vez has oído hablar de un hombre que tiene un cuerpo débil como este? Lee Won, que estaba orgulloso de sí mismo como un hueso entero, miró a César sin alboroto. Sin embargo, el rostro de César que apareció a la vista era sumamente serio. ¿Cómo es que piensas así? Cuando Li Wan, a quien le tomó un tiempo pensar en la palabra, pensar, en lugar de, malentendido, preguntó, César dijo con una cara seria. Mujeres, es común que las mujeres se desmayen durante el eso, pero tú eres un hombre. ¿Es común que las mujeres se desmayen? Lee Wan hizo una pausa, pero pronto volvió a preguntar. Por lo tanto, ni siquiera soy una mujer, pero desmayarse durante el eso es débil. Esto parece ser el sonido de una bofetada en la mejilla. ¿Cuántas veces ha dejado de hablarme este tipo? Si es así, no tienes la dignidad de un abogado que vive de palabras. Lee Won pensó y sarcásticamente. ¿Soy un hombre? ¿Nunca pensaste que me desmayaría? Nunca me desmayé durante el eso. Más bien, César, que sonrió con amargura como si lamentara la protesta de Li Wan, le acarició suavemente la mejilla. Pero, lejos de consolar a Lee Won, las rabietas crecieron. ¿Por qué no crees que eres raro? ¿Soy anormal? ¿Estoy sin energía? ¿Es realmente así? ¿Nunca has estado con otro hombre? Li Wan apretó los dientes y preguntó. César presionó la barbilla de Lee Won para liberar su fuerza y dijo. No soy gay, desearía ser gay. No sabía que estaba tan enojado porque era el primer hombre. Si fueras gay, ¿no habrías visto a muchos chicos peleándose por tu culpa? Si ese fuera el caso, podría haber dejado de lado esas tonterías y haber reflexionado. Lo siento, hice esto sin cesar. Pero la realidad distaba mucho del reflejo. ¿Por qué es esto mi culpa? Lee Wan estaba molesto y dejó de hablar. Ignorando los sentimientos de Li Wan, César lo abrazó por detrás y lo apretó. Con fuerza. Al mismo tiempo, el dolor indescriptible picaba terriblemente y los ojos de Lee Won brillaron. Aún así, fue porque su orgullo había sido seriamente dañado, así como su estado de ánimo, por lo que estaba luchando para no perder el conocimiento. ¿Qué diablos le pasó a este tipo? ¿Por qué la resistencia es la misma de principio a fin incluso si el día está amaneciendo? No, nunca vi el final. ¿Por qué diablos no hay final? ¿Por qué siempre haces esto durante días y días con una intensidad tan tremenda? ¿Cómo lo hago incluso un poco más débil? ¿Solo tengo que ser fuerte? En ese momento, la sangre abandonó el rostro de Lee Won. Entonces, ¿qué pasa si mueres? César susurró detrás de Li Wan, quien apenas mantenía la conciencia con los dientes apretados sin decir una palabra con numerosas angustias. Te daré un entrenador, así que entrénate. Los ojos de Li Wan se abrieron ante el repentino sonido. Podía sentir a César sonriendo amargamente a mis espaldas. Entonces podemos durar un poco más. ¿Para qué tengo que ir allí? Lee Wan, que se puso pálido, abrió la boca. No seas paciente y hazlo con otra persona. Tan pronto como esas palabras llegaron a la punta de su lengua, César habló. No te preocupes, no estoy tratando con nadie más que contigo. Porque puedo soportarlo. Las siguientes palabras fueron aterradoras. Aún no. César besó el hombro desnudo de Li Wan, que se puso pálido por los escalofríos. Muy amablemente sin decir nada, Li Wan cerró lentamente los ojos, que se habían vuelto negros nuevamente. El sol que salía lentamente estaba coloreando el cielo brillantemente. El final de La Rosa y la Vid. Rosa y Lobo. Prólogo. Li Wan se agachó y reprimió a la fuerza su respiración, que empeoraba rápidamente. Parpadeé en la profunda oscuridad donde no podía ver ni una pulgada por delante. Estaba seguro ahora más allá de esa oscuridad está el hombre.
como un tigre escondido en la jungla, espera que su presa respire con los ojos brillantes. El momento más perfecto. Cuando llegue ese momento, todo habrá terminado. A pesar del clima bajo cero, Lee Won sintió un sudor frío corriendo por su espalda. El pulso le latía con fuerza en las sienes y el estómago se le revolvía de la emoción. O uno u otro está obligado a perder. Por supuesto, Liu Wan nunca pensó que sería el perdedor. No era fácil estar tenso todo el tiempo. Pudo soportar bien la fatiga constante y el estrés, pero no pudo evitar que su mente divagara por un momento. De repente se dio cuenta de que su visión se estaba nublando y parpadeó apresuradamente. El foco era claro, pero la concentración estaba dispersa. En ese momento, todo estaba decidido. Al final del campo de visión, junto con la sombra que pasó como una visión, un sonido sordo y sordo golpeó mis oídos. Se sintió un escalofrío espeluznante en la parte posterior de su cabeza y, al mismo tiempo, la voz de barítono absurdamente suave atravesó el aire espeluznante. «Estás muerto ahora», dijo César, con el arma apuntando detrás de su cabeza. En un tono tranquilo e indiferente que es completamente diferente al habitual. Sin dudarlo, apretó el gatillo y un disparo aterrador resonó en el silencio del bosque. En ese momento, los días que pasaban ante los ojos de Lee Won pasaban tan lentamente que era absurdo. ¿Cómo pasó esto? El comienzo no fue realmente tan bueno. Pensé, pero desafortunadamente ya era demasiado tarde. Independientemente de su voluntad, su cuerpo colapsó y el tiempo que se había detenido en un instante pasó rápidamente. Lee Won, que había estado dormido durante mucho tiempo ante el fuerte golpe en la puerta, se despertó sorprendido. Abrí los ojos, pero no me desperté. Recostándose con los párpados aleteando en blanco, murmuró un poco ante el sonido violento que escuchó uno tras otro y se dirigió hacia la puerta. Sí, ¿quién? Cuando abrí la puerta con un bostezo, un hombre familiar estaba parado afuera. César. Antes de que pudiera decir su nombre, César olfateó a Lee Won y se lo puso en el hombro. Lee Won todavía puso los ojos en blanco y César lo recogió y salió del edificio. Un sedán familiar esperaba afuera. César lo dejó de buena gana en el asiento trasero y se montó detrás de él. Parpadeé una vez más, la puerta se cerró y el auto se alejó. Fue después de haber conducido un rato en el coche que llegué hasta cierto punto. El rostro reflejado en la ventana fuertemente bronceada era un espectáculo. Lee Won se quedó atónito al verse sentado en el sedán con cara de estúpido, vistiendo un pijama arrugado y con el cabello hacia atrás estirado. ¿Qué es esto? César habló casualmente, como si la reacción tardía de Lee Won no fuera nada. La ducha está congelada. ¿Dónde? César lo miró. Tu baño. Bueno. Lee Won dijo sin pensar. El baño compartido va a explotar de nuevo. César inmediatamente lanzó una mirada aterradora. Lee Won, que había girado la cabeza. Fingiendo no saber, dijo y lo miró. ¿Pero cómo lo supiste? La ducha de mi baño estaba congelada. Fue César quien giró la cabeza esta vez. Este niño. Cuando Lee Won distorsionó su frente, una espléndida mansión apareció a lo lejos. Bienvenido a... El mayordomo, que me saludó cortésmente, me tendió la ropa que había preparado. Cuando ves que estás equipado con todas estas cosas, es como si hubieras estado esperando que llegara este día. Tal vez no es solo la ducha de mi baño la que está congelada. Lee Won, quien planteó la teoría de la conspiración en su corazón, se cambió de ropa y salió al pasillo. ¿Dónde está César? Cuando le pregunté a una sirvienta qué pasaba, me mostró directamente una habitación a un lado del pasillo. Gracias. Lee Won, que desvió la mirada de la espalda de ella, que había desaparecido por completo, tocó ligeramente y abrió la puerta. Oye. Llamando a César, encontró a César sentado en una silla frente a un gabinete a la altura de la cintura y mirando el gabinete. ¿Qué estás haciendo? En respuesta a la pregunta de Lee Won, César extendió la mano, lo agarró por la cintura y tiró de él. Estoy apreciando la colección. Cuando giré la cabeza, las plumas estilográficas de todos los diseños se mostraban una a una con elegancia, como en un museo. Lee Won miró hacia abajo sin decir palabra y abrió la boca. No sabía que estabas coleccionando estas cosas. Este hombre tenía una serie de pasatiempos nobles, no como la mafia. Lee Won tenía ganas de ver un nuevo lado de él cada vez que esto sucedía. César sonrió brevemente y continuó. Esta es una edición limitada de Montblanc. Es mi primera colección y recuerdo haber tenido muchos problemas para encontrarla. Señalando a uno y persiguiendo su mirada, se colocó una etiqueta dorada con el nombre frente a las plumas estilográficas elegantemente exhibidas. Cuando aparté los ojos de la etiqueta que detallaba el año de producción de la pluma estilográfica, el diseñador y el significado del producto, dijo César, señalando otra cosa. Fue hecho por un artesano. Desafortunadamente, ahora no está en el mundo, por lo que es un producto más preciado. Se hizo tallando marfil, pero la tinta también está hecha para usarse solo con productos especialmente diseñados. Su voz,
mientras continuaba explicando uno por uno, estaba llena de cariño. Si te gusta así, vale la pena coleccionarlo. Así es, Lee Won, respondió con severidad. César siguió hablando. Esta es una serie, pero está limitada a una cada año. Se deben reunir un total de 14 para completarlo. Miré hacia donde señalaba y uno estaba vacío. César dijo como si hubiera notado que la mirada de Lee Won estaba fija. Ha pasado un tiempo, pero he completado una colección. Por cierto. César entrecerró los ojos y le dio una extraña sonrisa a Lee Won, quien le preguntó a Lee Won sin pensarlo mucho. Un abogado lo puso en una silla y se rompió. Lee Won mantuvo la boca cerrada. César lo miró. Lee Won, quien desvió la mirada levemente, respondió con un espacio en blanco. Porque hay muchas otras cosas. César abrió la boca con una sonrisa. Quiero recibirlo como regalo de bodas algún día. En un instante, mi espalda se estremeció. Apenas podía soportar las palabras porque yo. Llegaron a la punta de mi lengua. ¿Qué es esto quizás proponer? ¿Tan de repente? Quería pensar que no estaba hablando de sí mismo, pero la mirada de César se centró en Lee Won sin un solo gesto. Lee Won se quedó atónito por un momento ante la realidad de que nada cambiaría incluso si desviaba la mirada. Es ridículo que me haya llegado una propuesta de la nada. Pero además de comprarme una estilográfica de colección de edición limitada. Era la primera vez que sabía que la palabra matrimonio y la palabra regalo estaban combinadas, y fue algo aterrador. ¿Esta mafia sin escrúpulos está tratando de sacar la espalda de un pobre abogado? Lee Won, que había estado contemplando por un momento, pronto entendió. En serio, está mal esperar vergüenza de un bastardo que le disparó y lo arrastró e incluso lo violó. Tan pronto como recordé irreflexivamente el pasado, mi rostro se contrajo. Lo dejé pasar, pero ¿hasta dónde está tratando de salir este bastardo desvergonzado? César continuó hablando con Lee Won, quien silenciosamente cerraba la boca con pensamientos complicados. Hay otra forma de ordenar, así que pregúntale a Ludmila, y tienen tu nombre grabado en el interior del estuche, pero me gusta el que tiene iniciales simples. Si los pedidos especiales son difíciles, hay una manera de comprarlos en una subasta. Ni siquiera me digas cómo guardarlo amablemente. Era difícil averiguar a qué parte quería apelar, si quería dárselo como regalo o casarse con él, pero era difícil estar de acuerdo con él sin importar nada. Cuando vas a atraparme y asegurarte de que no hable como loco o tonterías otra vez. Por supuesto, ahora no era el momento. ¿Cómo lo manejaré si accidentalmente lo toco y César se da la vuelta de nuevo? Era absolutamente normal volver a tener un agujero en la nave. ¿Cómo te involucraste con un tipo tan problemático? Tomando una respiración profunda, Lee Won abrió la boca con indiferencia. ¿Pero cuándo comes? Ni siquiera desayuné y me arrastraron. Cuando Lee Won cambió de tema, César lo miró. Fingí que no sabía que me dio un adelanto, pero no creo que lo vuelva a decir. Él no es tan ignorante de un hombre. Pero en cambio, es un hombre terco. Afortunadamente, César cumplió con las intenciones de Ji Won. Le dije al mayordomo que se preparara. ¿Quieres bajar? Bueno. Antes de volver a hablar de una pluma estilográfica o matrimonio, Lee Won salió rápidamente de la habitación. César seguía sin decir nada, a pesar de que estaba muy al tanto de las intenciones de Lee Won. Respondió a la conversación con una sonrisa todo el tiempo, y Lee Won comió cómodamente y pronto se olvidó de eso. Cuando se levantó de su asiento después de la cena, César lo siguió de repente y se levantó. Hasta ese momento, Lee Won no tenía dudas porque el ambiente siempre había sido suave. Pensé que habría algo que hacer, pero me equivoqué. Inmediatamente César lo agarró del brazo y lo condujo al interior de la habitación. ¿Qué, ya, en una mañana como esta? Cuando Lee Won, que estaba desconcertado, gritó sin saberlo, César sonrió y preguntó. ¿Hay alguna razón por la que no pueda hacer el desayuno? Antes de siquiera pensar en qué decir, sus labios se superpusieron y el escrito se prolongó de inmediato. Lee Won entró en pánico y recogió las palabras que le vinieron a la mente a toda prisa. No, espera. No he comido en menos de una hora. Entonces, deberías hacer ejercicio. César habló con naturalidad, con un rostro que no se diferenciaba de ningún otro. El eso interminable o persuadir inteligentemente a las personas para que obtengan lo que quieren al final no fue diferente de lo habitual. Pero, ¿por qué me siento tan diferente hoy? Estaba avergonzado, pero cuando desperté, fui arrastrado nuevamente, acostado en la cama con las piernas abiertas. ¿Por qué tienes tanta prisa? Lee Won se dio cuenta de repente. ¿Tal vez esto es caliente? Aún así, su mirada no podía apartarse del rostro bien arreglado que aún estaba entre su entrepierna. No era raro mirar por encima del hombro a César, que era más alto que él. Cuando vi la coronilla de mi cabeza, las largas pestañas que caían frente a mí y las delicadas facciones que estaban inclinadas hacia abajo, mi respiración rápidamente se volvió áspera.
Después de un momento de vacilación, una mano alcanzó la cabeza de César. Mientras la acariciaba suavemente, el suave cabello rubio plateado se envolvió entre sus dedos. Vaya. Lewan inclinó la cabeza, dejando escapar un suspiro que fluyó naturalmente. Era la primera vez que también recibía un servicio de otro hombre, pero Lewan estaba emocionado. Mis dedos que habían estado jugando con mi cabello se hicieron más fuertes. Cuando sin darse cuenta presionó su cabeza, César abrió la garganta y tragó profundamente de Lewan. Bonito. Gramo. Lewan sin querer apretó los dientes y dejó escapar un sonido espeso. Sentía un hormigueo hasta la punta de los dedos de los pies por la tremenda presión y estimulación. Me gustó tanto que sentí que me iba a desmayar. Lewan miró hacia abajo con los ojos borrosos. Aún así, César estaba mordiendo el suyo. Pero eso fue todo. No hubo caricia más intensa como antes. En cambio, retiró suavemente los labios y acarició suavemente el pilar firme con la lengua. Las sutiles bromas que siguieron a la intensa emoción entristecieron a Lewan. Parecía que se iba a morir de hambre, pero César seguía parloteando y no parecía tener el impulso para chupar con tanta fuerza como antes. Insoportable, Lewan, quien golpeó el colchón con fuerza con su puño, levantó la parte superior de su cuerpo y lo miró con ojos aterradores. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Me estás tomando el pelo? César negó con la cabeza. Su estómago rugió cuando vio su rostro increíblemente hermoso sobre esta. César suspiró humildemente. Sin saberlo, había apretado los dedos que ensanchaban el interior. De repente, sus dedos se estiraron en varios. El rostro de Lewan se iluminó de emoción y vergüenza. Al ver esto, los labios de César se levantaron ligeramente. Es doloroso no poder hacer eso. Sonrió como si no tuviera nada que ver con él. Cuando estaba a punto de enojarse, César de repente dobló los dedos. Al mismo tiempo, Lewan se durmió y tragó saliva. Mirando hacia abajo como si lo apreciara, César habló con voz tranquila. No eres tan paciente como yo. En contraste con la voz tranquila, los dedos gruesos todavía frotaban las profundidades de Lewan sin descanso. Lewan levantó las rodillas, pero sus tacones seguían resbalando y frotaba las sábanas una tras otra. Acabo de frotar obstinadamente el interior. Era tedioso seguir perdiéndome cosas frente a mis ojos. Oye, a la mierda. Al final, Lewan incluso soltó malas palabras, creando la ilusión de que su cerebro estaba entumecido. Rápidamente bajó la mano y estuvo a punto de agarrarla frente a él, pero de repente César retiró el dedo. Las manos mojadas de César se podían ver en los ojos de Lewan, que se habían detenido. Por encima del grito ahogado, César sonrió levemente. ¿Crees que sabes cómo me siento? ¿Qué clase de mierda? Pensé, pero no pude hablar. Cuando dijiste eso. Cuando apenas habló, César agarró el interior de la rodilla de Lewan y la empujó hacia arriba, levantando la cadera. Sí, sigue comiendo Sichimi. Esta vez, ni siquiera hizo un sonido. Solo respiró hondo con la boca abierta. Lewan se dio cuenta en el fondo de sus huesos cuán amables eran los dedos que frotaban el interior. La inserción inexorable, que era completamente diferente de la delicada caricia del pasado, continuó. Mira, Lewan. Empujó deliberadamente las piernas de Lewan hasta el límite para mostrar a Ansako. ¿Te gusto así? Aunque no podía observar tan explícitamente como César, Lewan también podía ver y sentir claramente el pulso de César corriendo locamente dentro. En ese momento, Lewan se tensó y apretó la parte inferior. Podía sentir el sabor salado en mi boca abierta, pero no podía decir si era sudor u otra cosa. César cambió su movimiento de abajo hacia arriba. De repente, César agarró el brazo de Lewan y lo hizo sentarse derecho. Con el fondo conectado, Lewan cayó sobre el cuerpo de César como si volara. Al mismo tiempo, la parte inferior de las piernas estaba profundamente comprometida. Lewan se quedó sin aliento cuando sintió que su estómago se calentaba. Estaba apoyando mi frente sin expresión en el hombro de César, cuando de repente me quitó el uno. Antes de darse cuenta, Lewan se derrumbó. En el momento en que los ojos de Lewan se abrieron, vio a César. Que en Lewan, quien parpadeó avergonzado, César superpuso sus labios sin dudarlo. Silenciado por el hábil beso, César rápidamente se subió a su cuerpo. Los labios se separaron, pero la lengua seguía lamiendo la boca de Lewan. Sin querer, Lewan movió el cuello y tragó la saliva de César que fluía hacia su boca. Sintió la sonrisa de César. Cuando sus labios se encontraron de nuevo. Naturalmente, su mano agarró el muslo de Lewan y lo separó. ¿Lo estás haciendo de nuevo? Espera, descansa un rato. Lewan rápidamente se acercó para detenerlo. César lo agarró del brazo y lo recostó. César susurró detrás de Lewan, quien de repente cayó sobre su rostro. ¿Volvemos esta vez? Y César entró. Lewan gritó reflexivamente, pero a César no le importó y lo empujó profundamente.
Vaya, un suspiro de satisfacción pasó por la oreja de Lee Won. Sí, no importa cuántas veces lo haga, nunca me canso. Como para probar esa afirmación, César presionó su cuerpo contra la parte superior de los dos círculos sin dejar un solo espacio. Lee Won torció seriamente su frente y se metió en problemas. No se hacía eso con otros hombres, por lo que no podía decir si tenía una compatibilidad particularmente buena con César o si inesperadamente era una mente maestra. Por supuesto, tampoco tenía intención de probarlo deliberadamente y desperdiciar mi única vida sin sentido. En cambio, Liu Wan habló en voz baja. Apuesto a que te gusta eso. ¿Por qué no lo haces conmigo? Esas palabras fueron tragadas por la sensación de morder en el pabellón de la oreja. César movió las orejas sin dolor y se movió lentamente hacia abajo. Al final, Liu Wan cerró los ojos, apretando y aflojando voluntariamente la parte de acuerdo con su movimiento. Vaya, César suspiró en su oído. Los besos continuaron en la nuca y el hombro. Mientras tanto, el fondo sigue moviéndose a la misma velocidad. De repente, César golpeó violentamente. Se escuchó el sonido de la carne chocando, y Liu Wan tragó saliva. César puso su brazo debajo de la axila de Liu Wan y lo abrazó con fuerza, y comenzó a mover su cintura en serio. Se escuchó el sonido de la carne traqueteando y chocando entre sí. Liu Wan voluntariamente sacudió la espalda y gritó. Esta vez, César agarró una pierna y la levantó por detrás de Liu Wan, quien estaba exhausto. Esta vez acostados de lado, los dos se miraron. El rostro de César, que le sonreía brillantemente, parecía un dios de la muerte. César levantó con indiferencia la pierna de Ji Won, la colocó sobre su cintura y la empujó hacia abajo nuevamente. Esta vez, Liu Wan, quien estaba a punto de decirle que descansara un rato, fue interrumpido por César con otro beso. Y empezó a moverse. Comienza, de nuevo desde el principio. ¿Estoy vivo ahora mismo? Lee Won parpadeó sin comprender. Ni siquiera sé si estoy respirando. Eso con César siempre fue intenso, pero esta vez especialmente. Por supuesto, Liu Wan sabía cuál era el motivo. En resumen, César estaba enojado. Porque Lee Won no respondió adecuadamente a su propuesta. El matrimonio es una tontería. El matrimonio entre personas del mismo sexo ahora es legal en bastantes países. Si quieres, puedes ir a donde quieras para casarte. ¿Pero por qué tienes que casarte? Hasta que me fui deliberadamente a otro país. César apelaba fuertemente, pero Lee Won estaba satisfecho con su vida actual. No hay nada de malo en vivir así. No todas las parejas se casan, aunque sean heterosexuales. Además, los dos tenían demasiados problemas aparte de ser del mismo sexo. Sobre todo, vivir con la mafia que no sabe cuándo se abrirá el grifo y hará lo que era, fue absolutamente aterrador. Pero nunca tuve la intención de causar ira diciéndolo en voz alta. Mientras respiraba hondo sin decir una palabra, César, que lo abrazó por detrás, le susurró al oído. Despertó. Si digo eso, creo que voy a atacar de nuevo, así que Liu Wan se quedó en silencio. Como si una bestia estuviera marcando su territorio. Siempre dejo ese asiento vacío, Lee Won. En voz baja, César se chupó suavemente el lóbulo de la oreja. Algún día lo llenarás. Lee Won se estremeció, pero no respondió. Esta vez, aunque expresó más claramente su intención, la reacción de Lee Won fue la misma. Cerré los ojos a propósito y fingí estar dormido de nuevo, pero César, que no dijo nada por un momento, de repente se cortó por detrás. Paleto. Asombrado y endurecido sin darse cuenta, tragó saliva y César habló con naturalidad. Oye, me desperté. ¿Cuántas veces más vamos a hacer esto? No una vez, pero ¿cuántas veces? Después de la contemplación, César subió a la cima de Lee Won y eso comenzó de nuevo. Como esperando una estilográfica que no llega, siguió y siguió. Voy a morir pronto. Lee Won pensó mientras se sentaba a la mesa con el rostro en blanco. Habían pasado 4 días. Desde que apenas se levantó de la cama. Lee Won no podía creer que solo habían pasado 4 días. Creo que han pasado 40 días. Si no hubiera mirado la fecha, no lo habría creído. Sin embargo, quedó claro que la fecha registrada en el celular y en el televisor habían pasado 4 días. Una vez capturado, no es la primera vez que el lado del agua dulce y el lado del agua amarga desaparecen y solo queda la cáscara. Pero cada vez pensaba lo mismo en el mismo lugar. Estoy seguro de que moriré pronto. A pesar del olor de un delicioso bistec frente a él, Lee Won no tenía nada de apetito. Podría haber sido mejor si hubiera aceptado su fuerte llamado. Sin embargo, como Lee Won, que ni siquiera puede morir por el sonido de un bocado, solo fingir no saber era el límite. Como resultado, terminó así. ¿Cuándo fue la última vez que fue así? Lee Won parpadeó sin comprender y contó la fecha. En otros momentos, este es el momento en que estoy descansando en mi habitación o me reúno con mi padre. Esta vez el ciclo es demasiado rápido. Cada vez que conocía a César, sentía que había perdido 10 kilogramos.
Tenía una constitución musculosa con poca grasa, pero parecía que estaba perdiendo músculo porque no tenía grasa que perder. Realmente era como morir cada vez. Ni siquiera podía sentir el rico sabor del enorme bistec. Más bien, incluso tenía miedo de lo que iba a hacer después de comer esto. ¿Qué pasa? Li Wan levantó la cabeza ante la repentina voz. César, que solo vestía una túnica sobre su cuerpo desnudo, estaba sirviendo café directamente en la taza de Li Wan y mirándolo. Quizás debido a su cabello desordenado, su rostro sonriente se veía diferente de lo habitual. Dejé de tratar de cepillar el pelo que corría por mi frente limpia. Literalmente, no quiero mover un solo dedo. Se sentía como un milagro que estuviera respirando y vivo en este momento. Casi muero un par de veces por culpa de este hombre. Mientras reflexionaba profundamente, César torció ligeramente la cabeza de Lee Won y besó el palanquín. Sentado frente a la mesa, Li Wan lo observó en silencio sirviendo café en su taza. Ligeramente tostado, porque te gusta crudo. La sonrisa en su rostro mientras cortaba la carne gruesa que goteaba sangre seguramente le recordaría el peor sándwich que Li Wan había hecho. Siempre tuvo un chef en su mansión que servía los mejores platillos, pero esta fue una excepción. Li Wan estalló en ira. No sé qué tiene de bueno servir un banquete con el alma de una persona. El bistec, que César había asado a la parrilla sin la mano del chef, tenía un rico aroma que le producía dolor de estómago. Era bien sabido que César era bueno cocinando, y no era inusual reírse de sus propios fracasos de esta manera. Sin embargo, Li Wan estaba desconsolado y se quedó mirando un bistec inocente. De todos modos, mientras estoy aquí, siempre como bien hasta rebosar. No se compara con comer un sándwich rancio en casa solo para saciar el hambre. Es porque he sido abusado varias veces más que eso. ¿Es esto lo que significa comer bien y comerlo? Perdido en sus pensamientos, Li Wan trató de beber café, pero la mano que sostenía la taza tembló y se detuvo. ¿Cómo llegó mi situación a ser así? Por supuesto, Li Wan sabía lo que era. Simplemente no quería comprobarlo. Era obvio porque era más intenso de lo habitual. De todos modos, parece que todavía están mirando, pero cuando terminen de comer, lo intentarán de nuevo. Girar el caballo y la resistencia también fueron limitados. Sintiendo la crisis de su vida, Lee Won sacudió la cabeza apresuradamente. Algo se tiene que hacer de todos modos, este chico es básicamente amigable, excepto por eso extremo. ¿Eres amistoso? Lee Won, que se había mostrado escéptico durante un tiempo, pronto concluyó que sí. Al menos para mí, es correcto ser amable. Es inconcebible que este hombre se cocine así y lo lleve al dormitorio sin verlo con sus propios ojos. Mientras no toques a tu personaje, está bien. Lee Won abrió la boca, pensando por dentro. ¿Te gustaría salir? César, que había cortado el bistec y se lo había metido en la boca, hizo una pausa y miró a Lee Won. Li Wan trató de levantar la taza de café con sus manos temblorosas, evitando su mirada, y fingió estar bien tanto como pudo. Es mucho trabajo, pero no es como estar en la cama. Ya sea una película o una actuación. La exposición está bien. ¿Te gustó el ballet? Me tragué el dicho de que en cualquier lugar donde no pudiera ver la cama estaba bien, y fingí ser indiferente tanto como pude. Maldita sea, es difícil escuchar esto sobre un tema que es solo una taza de té porque está hecho. ¿Película? Bueno. Ante la voz tranquila de César, Lee Won rápidamente estuvo de acuerdo. Escuché que había una edición especial de Un hombre hecho de hierro. ¿Qué tal eso? ¿También eres fanático de las películas de Hollywood? Fue una reacción extrañamente cínica. Lee Won respondió involuntariamente. No, porque me gustan los actores principales allí. La mano que cortaba el cuchillo se detuvo de repente y César levantó la cabeza. La sonrisa que acababa de poner antes se convirtió en su rostro inexpresivo, y Lee Wan se dio la vuelta apresuradamente. Porque soy bueno actuando, mi vida personal es limpia y tengo buen ojo para seleccionar obras. Todas las películas que salen están bien, en esa serie la actriz también es una belleza. Cuanto más hablaba, más sentía que estaba cavando una tumba. Lee Wan, que buscaba algo que decir presa del pánico, le tendió la mantequilla que le llamó la atención al mismo tiempo. Regla. César parpadeó sin decir una palabra, y Li Wan tomó el pan con la otra mano y lo colocó en su plato. ¿Tú no? ¿Una película o una actuación que quieras ver? Cuando preguntó, mientras cortaba apenas la carne con un pesado cuchillo de plata, César partió el pan que Li Wan había dejado en dos. ¿Hay algún actor que te guste? No hay forma de que no supieras que estabas tratando de cambiar de tema, pero nunca hubo forma de simplemente ignorarlo. Li Wan lo miró con una mirada abatida. ¿No hay algo que te guste también? Bien. Tomando mantequilla con un cuchillo de mantequilla y aplicándola a la carne suave del pan, dijo César lentamente. No soy muy exigente con las parejas sexuales. Ni siquiera pregunté por qué la palabra compañero sexual apareció de inmediato. Para ese hombre, no habría otro camino que no fuera la dicotomía de ser alguien con quien tener eso o alguien a quien matar.
Más bien, Li Wan estaba más inclinado a escuchar al otro lado. ¿No te importa hacer nada? Entonces, ¿por qué no lo haces conmigo? Pensando lentamente en ello, César continuó. El que eliges es Dimitri. No me importa ninguno, siempre y cuando pueda ponerlo. Lei Wan lo miró por las palabras vulgares que fluían casualmente de sus limpios labios. ¿Por qué ese tipo no se ve barato en absoluto cuando dice cosas así, tema mafioso? Li Wan empujó la carne cortada en su boca, pensando que nadie que no supiera su identidad sería capaz de adivinar su verdadera forma. Dimitri era aparentemente el presidente de un club de lujo, pero en realidad era un proxeneta. Lei Wan se enteró cuando había hecho una investigación antes. Aún así, era un club de membresía, y sus invitados eran solo funcionarios gubernamentales de alto rango o, si estaban detrás, los ricos. El lugar, que debe ser utilizado como lugar para tratos secretos de ida y vuelta, por supuesto, estaba preparado con lo mejor de todo, incluido el alcohol y la comida. También se sabe que el nivel de hospitalidad de las mujeres no es normal, y además de eso, si Dimitri fuera un adorador ciego de César, habría mirado cuidadosamente a todas y cada una con ojo de halcón, y estaba claro que él habría elegido y enviado solo lo mejor. Lei Wan, a quien no le costó mucho recordar el enredo de César con las esbeltas bellezas rusas, tragó el trozo de carne que llenó su boca y abrió la boca. De todos modos, hagamos algo, no eso. César se encogió de hombros y volvió a preguntar. ¿Qué es lo que quieres hacer? Bien, no era algo en lo que estuviera pensando, pero Li Wan soltó el final de sus palabras. César continuó mirándolo así, como una madre gallina cuidando de los pollitos. Al ver eso, el juicio de Li Wan, que se suponía que se resolvería con unas pocas palabras amistosas con el bistec, se apagó de inmediato. ¿Qué pasa con esa cara benévola que no encaja con el tema de la mafia? Ahora el tema de apuntar casualmente con un arma a la cabeza de una persona y perforar el estómago de alguien. Entonces, todos los grandes y pequeños recuerdos de él pasaron como una linterna. Esos eran los recuerdos que habían quedado enterrados en mi corazón como si fueran el pasado. César que promocionó un libro de cocina que era más caro que el código de leyes, César que se golpeó la cabeza con una rosa, César que aplastó el scooter de otra persona y le quitó la chimenea, César que se hizo un agujero en el estómago desde la primera relación hasta ahora, César lo golpea como si fuera a matarlo durante días y días. Ese maldito niño. En ese momento, el viejo rencor revivió instantáneamente. Lei Wan, que de repente había distorsionado su frente, abrió la boca. Hagamos supervivencia. ¿Qué? Después de un momento, César preguntó. Sintiendo un poco de satisfacción por dentro, Lei Wan dijo de nuevo. Juguemos un juego de supervivencia. Tú y yo, solo nosotros dos. Contra mí, tú. Bueno. César guardó silencio por un momento ante la mirada provocativa. Al verlo claramente mostrando su expresión absurda, su autoestima se vio herida. Estaba a punto de hablar de nuevo, pero César habló primero. Entonces, después de una breve pausa, continuó. ¿Qué vas a hacer por mí? Lei Wan hizo una pausa y lo miró. César, como siempre, esperaba la recompensa. Ahora que lo pienso, nunca había aceptado una solicitud sin pago. Y una vez más, lo que quería era demasiado claro. En un instante, el tema que apenas había sido aplastado y girado volvió a la vida, y Lei Wan se dio cuenta de que se había empujado al límite. ¿Qué quieres? Lei Wan preguntó después de intervenir. Incluso si lo sabes, fingirás que no lo sabes, dilo tú mismo. Te rechazaré de inmediato. Más bien, César, que estaba mirando a Lei Wan, que lo estaba esperando, abrió la boca. A veces estará bien para hacer ejercicio. Inesperadamente, Lei Wan se sintió decepcionado y extrañamente aliviado por su reacción de dar un paso atrás. De todos modos, si no quieres hablar más de eso, está bien. Como para purificar, el bistec se cortó en dados con un tenedor y se mordió con la boca sin rebanar. Sus ojos seguían fijos en César. Esta vez voy a hacer un agujero en tu bote. Ante la cara de Li Wan, que estaba masticando lentamente la carne y haciendo una promesa, César solo sonrió como si fuera ridículo. Fue 3 días después que se fue al juego de supervivencia. La preparación fue posible de inmediato, pero Lei Wan necesitaba tiempo para recuperar su resistencia. Afortunadamente, comió y durmió bien, y convencido de que tenía suficiente para caminar y correr, y tan pronto como estuvo listo temprano en la mañana, se subió al auto de César sin dudarlo. El auto preparado era un jeep militar sin tapa. César, que estaba sentado en el asiento del conductor como seguro, movió hábilmente el volante y abrió la boca con indiferencia. No es demasiado tarde ahora. Lei Wan resopló. Si no tienes confianza, puedes renunciar. ¿Desprecias a la gente por ser un poco enérgica? Li Wan rechina lentamente los dientes repitiendo sus manos juntas y enderezándolas. Les mostraré apropiadamente en esta ocasión el miedo de un veterano militar coreano.
A pesar de su promesa, la reacción de César fue todo lo que miró a Lee Won, que había estado mirando al frente. Y sin decir más, corrimos un buen rato y por fin llegamos al lugar previsto. Fue Dimitri, que los esperaba con un enorme camión militar al fondo, quien apareció ante el terreno lúgubre y accidentado. Tan pronto como vio esa figura, Wanley recordó sus recuerdos de conducir un helicóptero a una isla remota como un fantasma en busca de César. Si fuera Dimitri, quien parecía estar observando solo las señales enviadas por el chip dentro del cuerpo de César durante 24 horas, esto no sería nada. Lee Won pensó que no era muy agradable. Dimitri había llegado al campamento con el grupo delante de ellos. También tiene un gran grupo de pandilleros y una enorme camioneta negra que se ve sospechosa en su parte trasera. Al ver eso, Lee Won se cansó de eso. Ese hombre probablemente no sepa nada sobre César. Por no hablar de un calendario tan sencillo, cuando le pregunté cuántas pestañas tenía César, ayer se le cayeron unas cuantas, y hoy salieron unas nuevas, y hasta sentí que las iba a repetir todas. Sar. Cuando César salió del auto, Dimitri lo llamó y se le acercó. Pensé que iba a haber un gran espectáculo después de mucho tiempo, pero ¿no es demasiado aburrido el oponente? Ante la mirada, Lee Won optó por ignorar y giró la cabeza. El lugar que pude ver era un paisaje llano y aburrido con colinas bajas como el único cambio en la topografía. Fue solo esto, cuando lo pensé, el cuidador que salió corriendo de la base no muy lejos me saludó. Bienvenido, como nos contactó, lo hemos preparado con anticipación. Supongo que lo amenazaron de antemano. Con una mirada a Dimitri, torció los labios y mostró un tercer dedo debajo de su cintura. Lee Won movió las cejas por un momento, pero luego lo ignoró. Preguntó por fin el conserje, después de saludar frívolamente y alardear de las instalaciones del campamento. Hay 3 cursos. ¿Cuál te gustaría tomar? Este es el curso para principiantes aquí. Como puedes ver, está bien. Incluso si no está familiarizado con este tipo de juego, puede borrarlo fácilmente. Los cursos están todos divididos en 3, pero el curso para principiantes sería mejor, ¿verdad? Para el que recomendó la dificultad más baja, Lee Won abrió el folleto en lugar de responder y señaló el lugar etiquetado como el curso de dificultad más alta. El hombre parpadeó sorprendido y luego volvió la cabeza hacia César. Como si estuvieras bien. César no mostró ninguna reacción en particular. Más bien, fue todo lo que miró a Lee Won con una leve sonrisa. Lee Won lo fulminó con la mirada y, por un momento, estalló una chispa entre los dos. El cuidador, que los miraba a los dos alternativamente, vaciló y dijo, pues bien, y nos dio. Cuando Lee Won movió su cuerpo primero, César lo siguió y dio un paso pausado. Dimitri frunció el ceño por última vez, pronunció una palabrota y siguió adelante. Este es el lugar óptimo para un juego de supervivencia. Mirando el paisaje que se desarrollaba frente a él, pensó Lee Won. Desde colinas bajas hasta montañas con bastante pendiente y terreno moderadamente plano, la topografía irregular estaba densamente plantada con árboles altos, lo que la hacía ideal para moverse escondidas. El terreno bastante ancho y accidentado se sentía como un niño perdido si entraba sin saber qué era y me encontraba muerto. Incluso la suave brisa que soplaba entre los árboles era perfecta. El hombre que era el administrador de la sala de juegos le dijo a Lee Won, quien estaba examinando rápidamente el terreno accidentado con sus ojos. ¿Estás bien? Pocas personas prueban este curso. Puedes cambiarlo ahora si quieres. Lee Won se giró, lo miró y preguntó. ¿Dónde puedo cambiarme de ropa? El cuidador parecía avergonzado, pero los vio como si no hubiera nada que pudiera hacer. Después de recibir ropa que recordaba a un uniforme militar de algún lugar, cambiándose en el vestuario, cada uno recibió una mochila que contenía comida sencilla, botiquines de primeros auxilios y otros artículos necesarios. Entonces es tu turno de elegir un arma. César habló en un tono suave y salió primero. Lee Won, quien involuntariamente siguió y siguió, encontró a Dimitri esperando. Dimitri, que tenía una sonrisa completa en su rostro hacia César sin siquiera mirar el costado de Ji Won, centelleó sus ojos. A la señal del breve asentimiento de César, abrió de inmediato las puertas del enorme camión militar donde esperaban sus hombres, abiertas de par en par por ambos lados. Por un momento, Lee Won perdió el habla, aunque sea por un momento. Las armas cargadas en la parte trasera del camión se tambaleaban. De todos los tamaños y tipos, no había nada sin un arma si era un arma, o un cuchillo si era un cuchillo. Lee Won, que vio varias cajas enormes de diferentes tamaños, notó que una de ellas tenía de todo, desde ametralladoras hasta lanzallamas y bazucas, y quedó aturdido. La supervivencia no fue lo que pensé que sería. Se cumplió el dicho de que la mafia poseía una enorme cantidad de armas para hacer la guerra al Estado. Escuchar un rumor vago y pensar que es verdad es diferente a confirmarlo frente a tus ojos. Lee Won, quien miró las armas sin decir una palabra, volvió su mirada hacia César. Tenía un cigarro en la boca casualmente. Dimitri dijo hoscamente.
¿No sabes lo que es un juego de supervivencia? Esto es una especie de broma. Ahora, elige el que más te guste. Me pregunto qué elegir. ¿O pensaste que debería traer un cuchillo de juguete a tu medida? Lee Wan ignoró la historia de fondo sarcástica de Li Wan, pero en cambio miró la cara de César. No tuvo ninguna reacción. Parecía que ni siquiera podía escuchar las palabras de Dimitri. Mirando el perfil serio de elegir qué arma preferir, Wan Lei se dio cuenta de que el juego de supervivencia que jugaba era completamente diferente de lo que había imaginado. ¿Es porque te entrenaron para lidiar con estas cosas tú mismo desde una edad temprana? De repente, me vinieron a la mente las innumerables cicatrices en su cuerpo. Su columna se enfrió, pero Li Wan inmediatamente negó con la cabeza. Ya sea una pistola de pintura o una pistola real, se acabó el juego si te golpean de todos modos. No hay diferencia. Li Wan comenzó a mirar cada arma una por una. A mí también me encantaría tocarlo. Contemplando mirar las armas, César abrió la boca. Sobre todo uso la Glock, pero el revólver tampoco está mal. Porque no hay necesidad de hacer un altavoz en un juego de supervivencia. Es más fácil de manejar y menos propenso a averías. Li Wan sopló por una oreja y desvió su mirada hacia la otra pistola. César lo vio y volvió a hablar. Es pesado de llevar, no sé cuánto va a durar este juego, pero sería mejor que pesara 100 gramos menos. Espera, tiene un cañón largo, pero tiene poco retroceso, por lo que es estable. El peso también es decente. Si fuera yo, no lo usaría. El rendimiento no es malo, pero es tan ligero que, si lo manipulas mal, el retroceso. Oye. Interrumpiendo la continuación de la explicación, Li Wan lo miró directamente. Soy un chico coreano y he estado en el ejército. Dijo que era de las fuerzas especiales. Lee Wan agregó para sus adentros. Apostaré por el honor de un hombre, y esta vez tendré que darle un buen ejemplo. ¿Cómo me ve este niño? César lo miró sin decir una palabra. Pareció haber tensión por un momento, pero rápidamente desapareció con la leve sonrisa de César. No lo sería. Dijo como si estuviera tratando de ver a través del corazón de Li Wan. Li Wan frunció el ceño brevemente, luego lo ignoró y apartó la cabeza. Con su cara lateral enfocada de nuevo en su arma, César dio un paso atrás como si le estuviera diciendo que hiciera lo mejor que pudiera, y comenzó a elegir su arma. Al escuchar el sonido pesado del metal rompiéndose, Li Wan miró cuidadosamente las armas apiladas como una montaña. Estoy seguro de que es un arma. Últimamente, no he tocado un arma, pero cuando estaba en el ejército, obtuve el primer lugar en un concurso de tiro varias veces y tomé unas vacaciones recompensadas. Ya fuera un tiroteo o un combate cuerpo a cuerpo, tenía confianza. Sin embargo, un cuchillo puede ser un poco peligroso. Lee Wan pensó, eligiendo una daga para usar en tiempos de crisis. En cualquier caso, lo principal que usarás es un arma, pero tienes que estar preparado por si acaso. Lee Wan, quien miró brevemente el arma, se detuvo. Entre las innumerables armas de fuego se encontraba una pistola utilizada en el ejército. Tenían todas las armas de todo el mundo, por lo que realmente no faltaba nada. Incluso un rifle raro que solo había visto en internet fue colocado cortésmente a un lado. Li Wan revisó la revista en silencio, sintiendo las emociones contradictorias que desaparecieron con admiración. Después de asegurarse balas de repuesto, miró el rifle y César abrió la boca. ¿Te lo vas a llevar todo contigo? Pensando en qué hacer con la granada, Li Wan respondió con indiferencia. Tú también lo tienes. César luego miró el rifle que sostenía y luego sonrió insignificantemente. Porque es conveniente. Yo también. Después de decir esto, Li Wan empujó ansiosamente la granada en su bolsillo superior. Después de finalmente elegir todas sus armas, se dio la vuelta. Lee Wan abrió la boca para César, que había estado observando hasta ese momento. Se acabó. Una leve sonrisa apareció en el rostro de César. Dimitri inmediatamente frunció el ceño, pero ni Li Wan ni César le prestaron atención. El único interés de César era Lee Wan, y el único interés de Lee Wan era ganar el juego. Los ojos de César se entrecerraron, como si el espíritu de lucha fuera evidente en su rostro. Fingió llevar su bolso y giró la cabeza para evitar ser atrapado por un momento. César extendió su mano como si fuera a darle la mano, pero Li Wan la golpeó secamente. Dimitri estaba furioso, pero César continuó sin reaccionar. Nos comunicamos entre nosotros por radio una vez al día. El límite de tiempo es de 5 minutos, y solo entonces es posible la comunicación. Haga cada pregunta una por una, y no importa qué pregunta, no debe engañar o falsificar la respuesta. Lee Won asintió dócilmente con la cabeza. Después de confirmar que no había ningún problema con la radio, la puse y César agregó. Comienza en 1 hora. En lugar de responder, Li Wan lo miró con la mirada baja y se dio la vuelta. César, que estaba mirando su espalda lejana, se inclinó y recogió la mochila él mismo, y Dimitri,
que estaba mirando, abrió la boca. ¿Por qué diablos estás jugando un juego tan estúpido? César todavía miró hacia Li Wan y preguntó con indiferencia. ¿Quién vino a ver? Dimitri estaba molesto, pero luego fingió que no era gran cosa. Vine a verte. Es una coincidencia obvia de todos modos. Entonces, ¿cuál es la diversión? Sería divertido ver a ese bastardo desafortunado aplastado. Dimitri encontró un punto de observación inesperado y abrió los ojos. Ni siquiera conozco el tema, que una persona común que solo ha vivido cómodamente hasta ahora se atreva a sobrevivir contra César. Dimitri resopló. El tipo que no puede soportarlo ni por 30 minutos y se convertirá en sangre. Sé. No puedo soportarlo cuando pone una cara como esa. Dimitri se detuvo ante un bajo murmullo. Su reloj empezó a sonar una alarma. Dimitri, que había bajado la mirada por reflejo, se detuvo. El pulso de César se aceleró. ¿Por qué? No fue un accidente ni causó el sangrado. ¿Por qué cambió su bioreacción, que nunca se sacude bajo ninguna circunstancia? ¿Está roto? Dimitri frunció el ceño y miró los números en el reloj. Como si lo que acababa de pasar fuera mentira, el pulso volvió a su nivel normal. La alarma también desapareció. Dimitri miró el reloj sin decir una palabra y bajó el brazo. Tendré que comprobarlo. No ha pasado mucho tiempo desde la inspección regular, pero no tiene nada de malo tener cuidado ya que la máquina se detendrá repentinamente algún día. Mientras tanto, César rápidamente agarró su mochila y se dirigió hacia la sala de juegos con retraso. Dimitri preguntó detrás de él. ¿Qué vas a hacer? Parece que tienes el corazón para hacerlo. César respondió con indiferencia. Deberías hacerlo con moderación. Después de dejar a Dimitri decepcionado, César murmuró para sí mismo. Porque no puedo hacerte morir.